La Clave es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Muy buenas noches. El Poder Ejecutivo sorprendió en los últimos días con una iniciativa que la gente no se esperaba. El aumento del salario mínimo todos los meses de junio, hecho por ley, automáticamente, independientemente de lo que presente la inflación. Cayó bien en los sectores populares, digo, en los sectores obreros, en los funcionarios, en los que ganan el sueldo mínimo, y cayó mal en los funcionarios. Vamos a hablar de eso con dos economistas de primera categoría, con un dirigente sindical, con un diputado nacional y con un viceministro del Trabajo. Quiero saludar en primer lugar a Amílcar Ferreira, él es economista. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás? Buenas noches, Germán. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo y también con los compañeros invitados. Un saludo a la teleaudiencia. Pablo Herken, economista. ¿Cómo estás, Pablo? Pero muy bien, Germán. Un gusto estar con los amigos para discutir ese tema tan relevante y espero que seamos comprensibles y la gente nos entienda. Eduardo Ojeda, dirigente sindical de los de Choque. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Germán. Después de mucho tiempo compartir otra vez contigo tu programa, para mí un placer. Y queremos sentar también la posición de la clase obrera y de los trabajadores ante este punto muy importante, tanto para los ocupados y para los desocupados. Así es. El señor Rubén Mujica tiene 850 funcionarios, así que es un gran empleador de nuestro país. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Hola, Germán. ¿Cómo te va? Buenas noches a la teleaudiencia. Lo que te quiero aclarar es que 850 personas tiene la empresa. A la empresa. Yo soy uno de ellos. Claro, entiendo. Bueno, pero la empresa es tuya. Las acciones de la empresa en gran medida son mías, sí. O sea, nosotros... Pero la empresa es autónoma, la empresa es un ente que tiene una vía independiente a la de los empresarios. Claro. Yo no puedo usar el auto de la empresa sin pedirle autorización al jefe de transporte. O sea, así yo entiendo que se maneja una empresa. No, yo no soy... Y sobre todo yo no tengo empleados, que es un término que yo detesto que se use, porque yo no quiero ser empleado de nadie, ni tampoco quiero emplear a nadie. O sea, la gente... Es un profesional que trabaja en una empresa y que tiene la suficiente autonomía como para desarrollarse por sí, ¿verdad? Ese es el sentido de la empresa que yo conozco, que yo entiendo. Perfecto. El diputado Mario Cáceres es presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Para un saludo especial acá a los compañeros también, que a muchos ellos siempre por los medios de comunicación también los veo, ¿verdad? Así que un placer compartir con ustedes. El viceministro César Segovia es viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenas noches, Germán. Un gusto compartir contigo, acá con los amigos, para conversar sobre este tema tan actual que es el salario mínimo. Un saludo a la audiencia. Me gustaría comenzar con Eduardo. Eduardo, ¿cómo cayó esta iniciativa del gobierno en los sectores obreros? Bueno, en primer lugar, la iniciativa del Poder Ejecutivo... Para nosotros, es muy importante que se toque el tema salarial y que haya un aumento. Cualquier trabajador no va a rechazar un aumento. Por lo que nosotros queremos decir que atrás de esto hay mucha hipocresía, porque ya va décadas que a la clase obrera, a los trabajadores, se le ha estafado en su poder adquisitivo. Yo le quiero dar un elemento, Germán. En 5 años, solamente una vez hubo un reajuste salarial. Es decir que nosotros estimamos como una pérdida en 5 años de 40% de la pérdida del poder adquisitivo del salario del trabajador. Una situación grave. Más el salario mínimo, hoy, es decir, la línea de la franja de la pobreza, que es 2.500.000 guaraníes,
para tipo casi 4 personas, familia componente de 4 personas, ¿verdad? Y hoy el salario mínimo, con la actualización, representa entonces una situación injusta. Es decir, que hoy el salario mínimo representa la pobreza para el trabajador. Y el Ministerio y el Estado paraguayo viene manteniendo una política salarial dentro de esta situación. Para nosotros, el tema del salario mínimo va por mucho más que un reajuste salarial. Nosotros queremos dejar de lado un ratito eso. Lo que queremos discutir es la política económica del Estado paraguayo. Hoy el peor problema que tiene el trabajador es conseguir un puesto de trabajo. Y nosotros decimos que el problema del puesto de trabajo es por la culpa de una política económica que se lleva por décadas en nuestro país, una política agroexportadora, extractiva, que hoy el desarrollo del país, el modelo económico no va para desarrollar una situación sustentable con garantía, que es el desarrollo industrial. Nosotros creemos que por décadas en nuestro país, el Estado paraguayo y este gobierno ha hecho muy poca cosa, para no decirlo nulo, para que haya una reactivación del sector industrial. Porque si no se transforma la materia prima, si no hay una agresiva intervención del Estado paraguayo para que pueda haber una política de desarrollo del sector industrial, para que haya un desarrollo soberano, para que haya empleo y a partir de ahí discutir la cuestión de fondo. Hoy para nosotros el tema salarial representa una cuestión muy importante, porque el trabajador, el obrero paraguayo está siendo estafado hoy con ese poder adquisitivo por esa fijación. Ahora, Pablo, justamente vos que manejas muy bien las estadísticas y los antecedentes de nuestro país, si esto hubiese estado vigente en los últimos 5 años, o sea, la iniciativa de hoy del Poder Ejecutivo estaba vigente, se hubiese aumentado el salario mínimo 35% más o menos. Y creo que en los últimos 5 años aumentó creo que 15% o un poco más. Bueno, vamos a aclarar algunas cosas que necesitan precisión. El último aumento del salario mínimo fue en marzo del 2014. Hasta ahora no se dio ningún reajuste del salario mínimo, no porque el Estado no lo quiere o el gobierno no lo quiere. La ley establece que se puede modificar el salario mínimo si la inflación acumulada después del último reajuste llega al 10%. Desde marzo del 2014 hasta agosto de este año, la acumulación de la inflación es del 7,67% aproximadamente. Quiere decir que todavía falta un porcentaje determinado para que se cumpla con lo que establece el Código Laboral. 1. 2. Hemos hecho un esfuerzo tremendo en tener baja inflación. En los últimos 5 años, el promedio de inflación es del 3,98%. A la luz de esa victoria frente a la inflación, es que se plantea la alternativa de hacer un reajuste anual, uno solo, anual. 1 de junio. Que el ministro dice no es automático. ¿Por qué? Porque el decreto establece que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de reajustar a la luz de la propuesta que surja de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Lo cual quiere decir que tampoco es seguro, pero mantengamos la idea de un aumento mínimo en junio, según ellos. Si tuviéramos los resultados de agosto de este año, 3,2% tendría que ser el aumento salarial. El próximo año, cuando se llegue a finales de mayo y se sepa cuál es la tasa de inflación en 12 meses, en esa proporción irá el planteo de un reajuste salarial. Uno solo en el año. Es una alternativa que a mí me parece interesante de estudiar, de compartir, de discutir. Hay otros que me dicen que es preferible
reajustar el salario mínimo una vez al año en base a la inflación pasada. Es decir, si cierro este año con una inflación del 4%, el próximo año el ajuste salarial va a ser del 4%. Esa es la medida. En donde no hay coincidencias en muchos de nosotros es en que ahora se reajuste en un 7,2%, porcentaje que no sé de dónde han sacado, en un momento en el que para mí no es el adecuado, porque va a crear más problemas por el lado de la desocupación, más problemas por el lado de la subocupación y más problemas por el lado de la informalidad. Amílcar, ¿cómo es vos esto? Yo creo que el ajuste del salario mínimo es una regla permanente, una regla de juego permanente de la economía. Entonces, yo no comparto los cuestionamientos eventuales a que se haga ese ajuste por esa razón, porque es una regla permanente que se viene haciendo desde décadas, ¿no? En todo caso, lo que se está discutiendo es la periodicidad. Y en este sentido, a mí me parece interesante la propuesta del Ejecutivo de, en vez de hacer un ajuste relativamente importante, el 10% cada 3 años, que es lo que más o menos ahora ocurre, ¿no?, por la inflación baja que tiene Paraguay, versus hacerlo más pequeño, pero cada año. ¿Qué pasa? En la época en la cual esta regla fue establecida, la inflación anual de Paraguay era más o menos el 10% anual. De hecho, de ahí viene digamos, esa regla de juego de hacer un ajuste cada vez que la inflación acumulada llega al 10%. Esto llevaba a que el ajuste se haga más o menos cada año. ¿Pero qué pasó? De un tiempo a esta parte, la inflación de Paraguay se fue reduciendo. Hoy tenemos una inflación ya casi de primer mundo en ese aspecto, ¿no?, de entre 3 a 4%. Entonces, el tiempo que transcurre entre un ajuste y otro se vuelve demasiado largo. En este momento han transcurrido 30 meses desde el último ajuste y todavía no llegamos al 10% que permita hacer un nuevo ajuste. Entonces, ante este nuevo escenario de ya un país con inflación baja, yo creo que se justifica el cambio de metodología e ir a un sistema de ajuste anual cada año de acuerdo a cuál haya sido la inflación en los últimos 12 meses. Esto le va a dar mucha certidumbre a la economía y quiero también decir de que no va a generar ningún tipo de impacto inflacionario, etcétera. Quiero dar dos argumentos para sostener este punto. En primer lugar, si uno mira las fechas en las cuales se han hecho ajustes de salario mínimo y mira la inflación mensual que publica el Banco Central, en los meses anteriores y posteriores no es cierto que el ajuste del salario mínimo haya generado inflación, por un lado. Por otro lado, un eventual ajuste del salario mínimo, siempre se menciona que esto va a impactar la estructura de costos de las empresas. Lo que no se dice es que los ingresos de las empresas en todos los 30 meses anteriores han también aumentado por el efecto precio, porque ha habido un aumento de precios, porque de eso se trata la inflación. Por la diferencia. Entonces, ese ingreso adicional que han tenido las empresas en los últimos 30 meses, más que sobradamente compensa el ajuste salarial eventual, que el nombre correcto sería la recuperación del poder adquisitivo perdido para los trabajadores. Yo creo que yo por lo menos no comparto un cuestionamiento al hacer o no, porque como dije es una regla permanente, hay que hacer el ajuste del salario mínimo. En todo caso lo que discutimos es la periodicidad del ajuste. Rubén, vos como empresario, ¿cómo ves esto? Germán, yo primero quiero hacer una aclaración porque como empresario supuestamente soy la parte afectada, digamos. Me gustaría aclarar que... No, pero todos sabemos que son un empresario muy particular, Rubén. O sea, todo el mundo te conoce. No sé si eso es bueno o es malo. No, es bueno, es bueno. O sea, todo el mundo te conoce, que son creaste una empresa impresionante, increíble, que trabaja afuera, o sea, haces cosas del primer mundo, no hay duda de eso. Yo te quiero aclarar que estuve viendo los datos. En la empresa, el 25% de las personas que reciben un salario reciben salario mínimo. El 25%. O sea que el impacto que puede tener a nosotros un reajuste del 7%, te puedo cuantificar que es menor que los incentivos que nosotros damos en general a los trabajadores en la empresa. O sea, digamos que lo podemos manejar adentro. Nosotros podríamos ajustar otros incentivos y o sea, no tiene impacto económico para nosotros. O sea, mi opinión está liberada de cualquier interés personal mío. Claro. Eso es lo que me gustaría decirte. Y yo creo que el ajuste es justo. El 7%, si hubo 7% de inflación, me parece bien. A mí lo que me parece mal es el monto del salario mínimo. Yo creo que es un monto
que no incentiva la incorporación de la mayor oferta laboral que tiene el país, que es la gente no capacitada. O sea, si vos le tenés que pagar 2 millones de guaraníes a una persona que no sabe hacer absolutamente nada, preferís buscar la forma de quedarte adentro y nos generamos. La gran universidad de capacitación de la fuente laboral del país son las empresas, ¿verdad? Y si vos no le das esa alternativa, en Brasil el salario mínimo legal es menos de la mitad del que es acá, en dólares, ¿verdad? Porque se usa el salario mínimo, existe en los países, pero se usa como referencia para la cantidad de salarios mínimos que va a ganar una persona, pero no como la barrera inicial en un país en donde una enorme cantidad de gente no tiene trabajo o tiene trabajo en condiciones absolutamente informales. Todos los que, y los sindicalistas siempre hablan de esto, de que, no sé el número ahora, pero solían decir que 50% de los asalariados son informales. Esa es gente que gana menos que el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, le estamos creando más barreras. Y te quiero terminar con un ejemplo que no tiene que ver con esto. Una vez me llamaron de la prensa a preguntar qué yo opinaba sobre la ley de la lactancia, ¿verdad? Que aumentó enormemente la cobertura a la madre. Y yo respondí que yo pienso primero como ser humano y más como papá. Y yo no quiero que mi hija abandone a su hijo, a mi nieto, y que vaya a trabajar. O sea, quiero que se quede la mayor cantidad del tiempo con él. Por lo tanto, yo estoy a favor de esa cobertura, porque primero soy ser humano y soy papá. Resulta que en nuestra propia empresa y en varias que yo conozco, en nuestra empresa el matriarcado es muy fuerte. O sea, hay muchas mujeres que están en la dirección y, o sea, no es que somos machistas y no contratamos más mujeres. O sea, tenemos mucho cuidado para contratar, porque la diferencia abismal que hay, cosa que al papá también se le dio más descanso ahora por la maternidad. 15 días. Increíblemente. Pero la relación, o sea, el problema que genera una persona que se va por tanto tiempo afuera es un verdadero problema. Entonces, yo me hago cargo de mi opinión, pero no me hago cargo de las consecuencias que genera cuando se ponen condiciones que no son las apropiadas para la situación del momento. Y en el caso de tu empresa ya tuvo una repercusión negativa en este caso. En nuestro caso, yo suelo escuchar, yo no estoy en la contratación, pero suelo escuchar que dicen, no, entre contratar a un varón o a una mujer, preferimos contratar a un varón, porque tiene condiciones laborales diferentes. Si tiene hijo, se pasa creo que 3 meses sin trabajar. Sí, además las mujeres que trabajan en nuestra empresa son muy prolíficas, tienen a menudo hijos, entonces es un problema, parece que las condiciones son favorables. Se dan todo. Entonces, pero es un verdadero problema. Pero en fin, yo sigo pensando que es bueno que se proteja al niño amamantado. Claro. Pero hay que considerar que las consecuencias... Y lo mismo, el salario mínimo de 2 millones de guaraníes es un salario muy alto para la realidad de nuestro país, lastimosamente. Creo que el salario mínimo paraguayo es más alto que el argentino también. Que todos los países, porque se usa. usan. Hay la diferencia que casi el 95% de los trabajadores en el sector privado gana salario mínimo. Es decir, que acá hay un problema de fondo. En este último tiempo... Yo no creo que sea el 95%. No, estoy hablando no creo. De la experiencia que nosotros tenemos. No creo. Con el gobierno de Macri ha aumentado a $413 aproximadamente el salario mínimo en Argentina. Pero en la Argentina hay libertad de organización. Hay $245. Acá en Paraguay, en este momento, el Ministerio de Justicia y Trabajo está reteniendo todas las legalizaciones de los sindicatos que hoy está confrontando para poder conseguir convenios colectivos, para poder mejorar los escalafones salariales en la fábrica. Yo le voy a dar ejemplo. En una fábrica como Martel, en esa fábrica, hoy la empresa aumenta la productividad de los compañeros y congela el ingreso por la productividad y se genera prácticamente un congelamiento salarial y el incentivo sería en escasas empresas, ¿verdad? Por lo que nosotros conocemos que el mejoramiento salarial, el nivel de escalafón salarial mejora cuando hay una libertad sindical y cuando es garantizado por el Estado. Hoy el Ministerio de Justicia y Trabajo se ha convertido como la época, Justicia y Trabajo, ¿verdad? El trabajo se ha convertido en cercenar la libertad sindical. Y eso es un problema, porque si no hay, yo le puedo garantizar, el Ministerio de Justicia y Trabajo hoy congela el derecho a la sindicalización. Y yo le puedo dar la lista de los sindicatos. Un año. El sindicato de 4P
de Martel, de Fideo Federal, Martel de la está OTSN, aprobado. un sindicato histórico de 30 años. Hace 1 año y medio que el Ministerio de Justicia y Trabajo ha retenido. Entonces, no podemos hablar, si no hay libertad sindical, no podemos hablar de mejorar el contrato colectivo de trabajo, donde son los canales para que puedan mejorar las condiciones salariales de los trabajadores del sector privado. Eduardo, Germán, vamos ¿me a permitís? vamos a una pausa y te doy la palabra. Sí, Dale. sin problema. Ya me están apurando con la pausa nomás. Volvemos enseguida. Viceministro. Primeramente, brevemente, el tema de la libertad sindical. O sea, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene toda la apertura necesaria para poder agilizar, conversar con los dirigentes sindicales. Y hay que entender que mucha gente no maneja los detalles, pero en Paraguay nosotros tenemos 7 centrales sindicales, de los cuales 4 están dentro del marco de las mesas de diálogo social y 3 han decidido no participar. En el caso de Eduardo, ellos desde el principio no participaron y otras 2 se retiraron posteriormente. Y con las 4 centrales sindicales que quedaron, hemos realizado varias conversaciones en cuanto a lo que hace salario mínimo. Hemos tenido varias reuniones con la UIP, la FEPRINCO, donde se estuvo evaluando en relación al salario mínimo. Este proyecto no es que cayó del cielo, sino este es un proyecto que se estuvo conversando ampliamente con los sectores. Y se estuvo debatiendo las posibilidades del reajuste salarial, si iba a ser en un mes fijo, como es lo que plantea el Ejecutivo, o si iba a ser bajar el mínimo referencial de 10, bajar a 5, que era otra alternativa que se estuvo manejando. Y bueno, y finalmente, por mayoría o casi por consenso, porque los representantes sindicales empresariales en aquel entonces también estaban de acuerdo, pero posteriormente algunos de ellos manifestaron su oposición. Creemos nosotros que es un acto de justicia social. O sea, acá lo que hay que entender bien que no es un aumento salarial que se va a dar una vez que se apruebe la ley, sino un reajuste salarial. Lo que se va a hacer es recuperar la pérdida del poder adquisitivo del trabajador. El trabajador hace 2 años y medio está perdiendo plata. O sea, si anteriormente, como efectivamente se dijo acá, el último decreto que estableció un aumento salarial es del 28 de febrero del 2014 y efectivamente el aumento se dio desde marzo del 2014, está siendo carcomido mes a mes ese poder adquisitivo del trabajador, que es la parte más débil. Entonces, después de más de 30 meses, obviamente nosotros tenemos que evaluar si una ley que se aprobó en el 93, porque el Código Laboral fue aprobado en el 93, donde bien estuvo explicando Amílcar, que me antecedió en el uso de la palabra, en el cual en esas condiciones macroeconómicas del país era razonable pensar una inflación del 10%, entonces estaba medio equiparado el 10% a una modificación, a un reajuste anual. Hoy día esa condición macroeconómica ha cambiado, entonces por eso es que se plantea la posibilidad de que el ajuste se realice a mediados de mes. ¿Por qué junio? Porque creemos que hacer la modificación en diciembre o en enero puede repercutir negativamente dentro del sector, porque en diciembre las empresas tienen que cargar con aguinaldo. En enero normalmente las empresas hay un periodo de vacaciones, poco movimiento, y creemos que el mes de junio es un periodo más razonable para hacer ese ajuste salarial, esa recuperación del poder adquisitivo de la economía. Y quisiera mencionar también algunas cuestiones que hacen al temor de una inflación. Esto no va a generar inflación, porque todos sabemos que el que gana el salario mínimo, más del 90%, 95% va destinado al consumo. Y ni siquiera quiero hacer una opinión porque sí, sino me quiero basar en los datos. O sea, acá tengo el informe del Banco Central de las inflaciones mensuales del 2011 y del 2014, y vemos, por ejemplo, en el caso de la modificación del salario mínimo realizada el 20 de abril del 2011, ¿cuánto fue la inflación al mes siguiente? La inflación de mayo del 2011 fue 0, no hubo inflación. ¿Cuánto fue la inflación en el mes de junio del 2011? Fue menos 0,6%, hubo una deflación del 6%. ¿Cuándo fue la inflación de julio? Fue 0%. O sea, si tenemos en cuenta los 3 meses posteriores al reajuste salarial, hubo una
deflación promedio de 2%, o sea, una inflación de menos 0,2%, 0,2% mejor dicho, ¿verdad? ¿Qué pasó en el 2014? O sea, el reajuste salarial en el 2014, el decreto salió el 28 de febrero de 2014 y el reajuste corrió a partir del mes de marzo. La inflación del mes de abril, el mes siguiente al 2014, ¿de cuánto fue? Fue de 0,4%. ¿Cuánto fue de mayo? Fue de 0,3%. ¿Cuánto fue de junio? De junio tuvimos una inflación negativa del 0,3%. O sea, estamos viendo de que haciendo un promedio, ni en el 2011, donde hubo un reajuste salarial del 10%, produjo inflación. Más bien, hubo una estabilidad de precios y hasta hubo una deflación en promedio de 0,2%. Si vemos el 2014, hubo una inflación de 0,2% positivo, ¿verdad? En los 3 meses en promedio. Entonces, tenemos que entender que no lo decimos nosotros, lo dicen los datos del Banco Central, y en base también al comportamiento. También puedo mencionar el ajuste anterior del 2010 no ha producido inflación. Entonces el temor que puede tener algún sector que genera inflación es infundado. Viceministro, ¿qué pasa? Porque este tipo de inflación lo conocemos ya unos años. No puedo decirte qué año exactamente, pero ya habrán varios años, 10 o más, en donde la inflación está bien controlada en nuestro país. Sí. ¿Qué pasa si cambia eso? No puede cambiar, no porque yo lo diga, sino porque los da. Antes sí hubo un reajuste del 10% y no varió la inflación. Y ahora nosotros estamos planteando que los ajustes se hagan anualmente, donde nosotros estamos viendo que la inflación de la economía está en el orden del 3 al 4%, mucho menos debería provocar una inflación, un reajuste yo no hablo de la inflación, yo no hablo de la inflación, porque el cálculo que hizo el Ministerio de Trabajo y el gobierno está prolijamente hecho en base a este escenario, sí, con la inflación baja, sí, la más baja de la región. Sí. ¿Qué pasa si eso cambia? Porque nosotros tuvimos inflación mucho más alta. Claro, pero las leyes y las disposiciones se van adecuando a las circunstancias de un país. Aparte que la ley te da 2 opciones. O sea, nosotros planteamos la modificación del artículo 255 del Código Laboral y la derogación del 256. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que dice el proyecto de ley que está hoy día en senadores es de que el Consejo de Salario Mínimo se reunirá en el mes de junio ordinariamente para evaluar la modificación del salario mínimo en base a la inflación y va a proponer al Poder Ejecutivo, que es la instancia que va a sacar por decreto esa modificación. Escenario A. Escenario B, ¿qué plantea? Cuando hay una variación macroeconómica, donde haya una alteración profunda de precios, donde el Consejo de Salario Mínimo podrá reunirse en cualquier periodo del año. O sea, tenemos esa cobertura también que eventualmente, si las condiciones macroeconómicas fuesen diferentes, podría darse esa situación, a pesar de que analizando en las últimas 2 décadas, esa situación no se da. La ley vigente del Código Laboral es del 93, han pasado 23 años y hemos tenido una relativa estabilidad y en estos últimos 10 años muchísima estabilidad macroeconómica. Diputado, sabemos que en el sector público no hay sueldo mínimo. Y sabemos también que el promedio del salario del sector público es más alto que el privado. ¿Cómo te cae esto a vos? No, yo creo que Germán, el tema, porque lo está escuchando muy bien acá los compañeros, creo que en el aspecto de la ley concordamos todos, ¿verdad? En el sentido de que yo creo que esto le va a dar mucho más funcionalidad al tema. Y estaba escuchando bien lo que dijo el viceministro también. Yo creo que el tema, mira, consta que no soy un erudito en el tema, yo ocupo cargos políticos nomás acá, ¿verdad? Yo soy abogado, no soy economista. Pero yo creo que cuando las inflaciones son bruscas, es ahí donde normalmente afecta, te voy a decir, otros aspectos de a las empresas o lo que sea, la parte económica, ¿verdad? Más allá del tema. Entonces yo considero que por empezar el tema de la ley le va a dar otra funcionalidad y creo que se va a ajustar mucho más a los tiempos actuales también, ¿verdad? Hoy la economía está de esta forma, pero si hay cambios, yo creo que también hay esa voluntad de cambiar, de ajustar, ¿verdad? A lo que sea, ¿verdad? A las condiciones como están dadas. Me está diciendo con el tema de los funcionarios públicos, y bueno, yo creo de que
tenemos que tratar de mejorar cada día, ¿verdad? Ahora le escucho, por ejemplo, a Eduardo, porque siempre le escuché, ¿verdad? Ya no estaba tocando el tema del salario, sino ya seguía por otra cosa que yo comparto también con él, que su preocupación es fuente de trabajo, ¿verdad? Que me parece genial la idea, porque toda la vida le escuché a Eduardo martillando sobre el tema del salario, ¿verdad? Entonces, creo que hay esta recreación un poco que se hace con relación a esta ley, hace de que en conjunto todos estén de acuerdo. Eduardo. Bueno, en primer lugar, es muy importante hablar de reajuste salarial, recuperar el poder adquisitivo del salario del trabajador. Ahí hay un desfasaje muy grande. Si podemos hablar de las cuestiones técnicas, que la clase obrera de los trabajadores no participamos, para nosotros ponemos mucho en duda esto, ¿verdad? Pero en la realidad del trabajador, su costo de vida está... hay una gran diferencia. Es decir, hoy un trabajador con el salario mínimo ni con 2 millones de guaraníes no va a poder llevar y garantizar una vida digna para su familia. Sí, eso queremos dejar claro que hoy en este momento está en deuda del Estado paraguayo, hay una diferencia muy grande en ese aspecto. Por otro lado, nosotros queremos también decir que el salario mínimo es un capítulo y estamos claros que hay que recuperar eso. Por el tema, nosotros queremos ir a una cuestión más de fondo, que es mejorar la política económica en nuestro país, una política económica que busque el desarrollo de la mayoría de nuestros compatriotas. Hoy el problema central, digo otra vez, es el empleo. Hoy los agroexportadores están expulsando a nuestros compatriotas del campo, desalojos violentos, apresamiento, la situación de la falta de una mayor política del Estado para poder generar industria ligado a la materia prima. Sí, una situación que nosotros consideramos, porque la realidad, estábamos hablando con Jerke, él dice, hay un avance y nosotros, para nosotros no es suficiente eso. Porque uno en una familia, miembro de 6, y que de los cuales 80% sea mayores de edad con edad a empleo, uno trabaja. Y cuando trabajan dos es una satisfacción para la familia. Porque en nuestro país la mayoría es una situación de olla popular. Pero hoy el tema es el empleo. Para nosotros vemos que esta política agroexportadora, donde lo que hay acá, la especulación financiera, agroexportadores y el empleo en las industrias. Y si no hay industria no va a haber soberanía en nuestro país, no va a haber mejoramiento de la economía. Pero hay mucha más industria ahora. Y el otro, nosotros también que dejamos claro nuestro repudio a la situación de los 3 aguinaldos que se da en muchas instituciones públicas. Se cortó ya eso. Queremos dejar nuestra posición pública, ¿verdad? Fue rechazado por la mayoría de nuestros compatriotas, ¿verdad? Y queremos dejar claro también, por eso también insistimos en esto. Ahora vamos a hacer una pausa, ¿sí? Sí, gracias. Breve pausa y volvemos. ¿Ya tenés tu tarjeta Money? La nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Tinelco de manera cómoda y segura, sean supermercados, estaciones de servicio, farmacias o restaurantes. No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. Como si fuera poco, por cada compra que hagas recibís paquetillos de regalo para hablar, navegar o mensajear. No esperes más. Acércate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Pablo, la gente que viene de afuera y que venía asiduamente a Paraguay, dice, ustedes no se dan cuenta cómo cambió tu país.
Me parece increíble, me lo dijeron dos personas, de diferentes formas. Me parece increíble cómo ustedes no se dan cuenta de lo que cambió tu país y nosotros que venimos afuera nos damos cuenta, primero. Y segundo, ¿qué se puede aprovechar de lo bien que nos está yendo o en lo bien que nos está yendo para solucionar en lo mal que nos está yendo? Bueno, yo te diría, y contra la opinión de muchísima gente, la que lamento realmente, que los extranjeros ven mejor a Paraguay que lo que vemos nosotros. Entonces yo soy propenso con la idea de que los paraguayos salgan y los extranjeros vengan. Y este va a ser un país que se va a potencializar probablemente en mil veces. A mí me duele. El paraguayo no quiere a su país, el paraguayo cree que no se avanzó, el paraguayo cree que este gobierno no construye y que los otros gobiernos tampoco han construido y que la democracia es un fracaso y que el obrero es explotado, que no existen reglamentos que aseguren la estabilidad laboral. Vos escuchaste a dos personas, yo tengo la rapidez de escuchar a un montón de personas y a expertos internacionales que vienen sorprendidos por lo que se ha hecho. No pueden creer lo que yo manifestaba, cómo este maldito país que tenía una inflación del 10, 14, 20, llegó a tener 41% de inflación, hoy tenga una inflación del 3,2% en agosto, en 12 meses, 2,2% en el año y 0,2% en agosto. ¿Cómo hicieron? En los últimos 5 años, o 6 años, perdón, esa es la economía que más creció en promedio en América Latina, 4,7%. Me dirán ustedes, no se nota, no se ve. Bueno, analicemos, pero los datos están y son firmes y categóricos. Por eso a mí me preocupa. Saco el tema de un nuevo sistema de reajustar el salario mínimo, hacerlo una vez al año en base a la inflación de 12 meses acumulada. Eso estoy de acuerdo, porque probablemente durante bastantes años el reajuste, como bien lo señala Eduardo, va a ser del 4, 5 o puede ser incluso del menos, porque si este año terminamos en 3,8, por ahí se puede dar igual porcentaje. Lo que, vuelvo a insistir, lo que me preocupa es este ajuste que se quiere hacer una vez aprobado el proyecto de ley en el Parlamento de un 7,2% ahora. En eso no estoy de acuerdo, porque eso sí tiene consecuencia, no tanto en los precios, pero sí tiene consecuencia en la desocupación que va a aumentar, en la informalidad que va a aumentar, porque no van a subir los precios, los salarios mínimos muchas empresas que estaban formales y se van a informalizar. ¿Y cuál es el periodo en el que más se contrata personal, aunque sea no permanente? Noviembre, diciembre, las fiestas. Se contrata personal. No se va a hacer o se va a hacer en menor medida porque tengo que pagar un salario mínimo más alto. Por eso no estoy de acuerdo en esos criterios. El 36% de los trabajadores asalariados no gana el salario mínimo. El salario mínimo lo gana entre el 15 y el 20% de los asalariados. Esa es la realidad. Y si yo digo 36%, ¿qué número de trabajadores son? Casi 600.000 paraguayos que trabajan no ganan el salario mínimo, que es casi equivalente a los 600.000 paraguayos que tienen dificultades salariales en este momento. Entonces, hay que poner eso en la balanza y tener mucho cuidado. Por último, ¿qué se puede hacer? Y lo que más se debe hacer es garantizarle al extranjero que el que venga como presidente de la República, sea quien sea, del color que sea, de la ideología que sea, va a mantener la política pública y el curso económico en la dirección en la que está.
no me la va a modificar en absoluto. Puedo concederle cierta libertad de acción, en matices, pero no en esa marcha. Si el inversor externo, si el que está en el exterior dice, qué calidad lo que hizo Horacio Cartes, qué calidad lo que hizo el otro que viene posteriormente, tenemos un buen país para buen rato. Pero primero, y lo vuelvo a decir, hay que querer, para tener el país que queremos, hay que querer el país que tenemos, aunque nos duela. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Fantástica tu frase. Todo el mundo dice tu frase, ¿eh? Es marca registrada. No es Más que tome Coca-Cola. Bueno, ahora, Rubén, a vos te quiero hacer la misma pregunta, pero con esta matiz. Tuvo que venir el Papa para que cantemos Padre Nuestro en guaraní. Tuvo que venir el Papa que cantemos Dios te salve María, Ave María en guaraní. Tuvo que venir el Papa para que CNN en inglés pase una persona rezando el Padre Nuestro en guaraní. Ahí nos acordamos todos que teníamos guaraní. Sí, había sido que tenemos el guaraní. ¿Por qué eso, Rubén? Vos estás todo el día, tenés varias empresas exitosas. Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está lo malo? ¿Por qué un extranjero puede venir y darse cuenta de lo que hemos avanzado y nosotros no nos damos cuenta? Yo no sé cómo será en otros países porque no tengo experiencia en esto, pero da la impresión de que nosotros tenemos vergüenza o miedo de ponderarnos a nosotros mismos. Vos que dijiste CNN, ¿cuántas veces vimos que de repente en estos programas internacionales se habla de Paraguay? Nosotros nos sentimos orgullosos en las redes. Vean un poco a tal hora fulano de tal, o cuando se habla de la reivindicación que hacen algunos historiadores sobre la guerra del 70. O sea, cuando se habla bien de nuestro país desde afuera, nosotros nos gusta, nos sentimos orgullosos. Pero si alguien acá habla bien, así como estoy seguro que una gran parte de tu audiencia va a decir que Pablito, que era opositor a Cartes, ahora es oficialista, ¿verdad? Porque opina simplemente como a él le parece. O sea, yo le conozco a Pablo de la época del colegio y sé que es comprometido con la independencia, comprometido con su propia independencia de opinión. Y nosotros parece que en las empresas pasa un poco también esto, que cuando alguien habla bien de la empresa en sí, pareciera como que tiene el rótulo de chupamedia. Tenemos esa especie de complejo que no tenemos miedo de... Pero yo te quiero decir viste que los viejos pues somos nostálgicos. Y esta conversación con Eduardo me hace acordar de la época del estronismo. O sea, su discurso sigue siendo el mismo. Prendió una grabadora y sigue diciendo lo mismo que decía hace 30 y pico de años. Y yo creo que tenemos que evolucionar. O sea, a mí me parece que tenemos que hablar de cosas un poquitito más consistentes, como es, por ejemplo, como siempre dicen los políticos, nuestro enemigo es la pobreza. ¿Cómo enfrentamos eso? O sea, acá no se trata de el sindicalismo, la dirigencia, los dirigentes empresariales, explotadores. Vamos a construir una empresa mejor. Y los empresarios, por supuesto, que tenemos la primera responsabilidad. Pero tenemos que mejorar un poco nuestro discurso y nuestro pensamiento, nuestro razonamiento. Yo creo que nosotros tenemos la idea de que la gente gane más. Nosotros decimos que la eficiencia de la empresa es igual a la suma de la eficiencia de las personas que trabajan ahí, ¿verdad? Y nosotros decimos que personas que no sean felices jamás podrán atenderle bien al cliente. Nunca. O sea, nosotros peleamos, y yo le digo siempre a la gente, en nuestra empresa, el departamento de personas se llama crecimiento humano, porque lo que apostamos es al crecimiento de la gente, porque el crecimiento de la gente... No es recurso humano. No es un recurso, humano. Es crecimiento humano, son personas, igual que yo, igual que nosotros. Nosotros queremos, yo quiero crecer ahora a través de mis nietos. Y yo quiero que ese amigo que tengo dentro de la empresa, ese muchacho que hizo que yo me realice como persona, crezca. Eso es lo que quiero, que crezca. Porque su crecimiento es igual al crecimiento de la empresa. Entonces, no somos pues contrarios. Al contrario, yo festejo mi cumpleaños con la gente de la empresa porque ahí es donde está mi hábitat. Entonces, no sé cómo, vamos a modernizar el lenguaje, vamos a hablar de realidad. Este señor pobre, encima sé que es medio mi paisano obetense, le atacan los empresarios y le atacan también Eduardo y su gente. O sea, no me Gustavo Abepe. Bueno, Perón fue lo que fue mediante el Ministerio de Trabajo. Y bueno, o sea que él puede ser presidente de la República. Fue lo que fue
el líder más grande de la historia argentina mediante el Ministerio de Trabajo. Fue el primer Demos una pausa. Después le vamos a preguntar a Milcar y te vamos a dar la palabra. Ahora de pausa y volvemos. ¿Ya tenés tu tarjeta Money? La nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Tinelco de manera cómoda y segura, sean supermercados, estaciones de servicio, farmacias o restaurantes. No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. Como si fuera poco, por cada compra que hagas recibís paquetillos de regalo para hablar, navegar o mensajear. No esperes más. Acércate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Amílcar, a vos te quiero preguntar la misma cosa también, porque me gustaría escuchar todo, y también le voy a preguntar a Eduardo eso, pero me vas a responder eso, Eduardo, no otra cosa. Amílcar, ahora, ¿por qué de afuera nos ves mejor y para nosotros es todo problema, casi catástrofe? ¿Por qué nos cuesta tanto ver lo bueno que nos pasa? Bueno, hay un grado de insatisfacción importante porque no todos los habitantes del país se benefician de ese desarrollo, de ese crecimiento que es innegable. El Paraguay, en el año 2003, cuando asume Nicanor, era una economía de 6.000 millones de dólares. Hoy, el número redondo de una economía de 30.000 millones de dólares. La economía se multiplicó por 5. El ingreso medio del paraguayo en el 2003 era de $1.000, ahora es más o menos de 4.500. Ahora bien, si uno mira la estructura de ingresos, 60% de la población económicamente activa gana salario mínimo o menos. En realidad el 15% gana salario mínimo y el 45% gana menos del mínimo. El 40% es la población que gana más que el mínimo. Sería, digamos, la población que se ve beneficiada por ese crecimiento. Que mueve al país. Claro. Hay un paper que seguramente vos conocés, que estudiaste en Estados Unidos, Germán, que se llama El tránsito a la modernidad. Lo escribió el profesor Samuel Huntington de Harvard. ¿Qué es lo que él dice? Dice que hay dos tipos de sociedades, las sociedades, digamos, rurales, que viven relativamente aisladas, que dice que son estables desde el punto de vista social, y después están las sociedades ya en la modernidad, que también son estables desde el punto de vista social. Ahora bien, esas sociedades que están en tránsito a la modernidad, que de repente hay un sector importante de la población que se ve expuesta a todo lo que es la modernidad, y sin embargo no puede consumir esa modernidad porque no participa, ahí es donde ocurren los problemas. Ahí se da esa insatisfacción y demuestra el profesor Huntington cómo la mayoría de los países que tienen convulsiones sociales están en esa etapa. No están en una etapa, digamos, rural, ni tampoco en la modernidad, sino que están en el medio. Y eso es un poco lo que ocurre en Paraguay. Todo ese crecimiento que vemos, del cual en cierta manera participa ese 40, el otro 60 no participa o participa muy poco, pero sin embargo ve todo lo que es la modernidad, ve el celular, ve la televisión por cable, ve todo lo que, digamos, todo el consumo que se da y no logra, y entonces ahí se genera ese ambiente de insatisfacción importante. Por eso es que quizá los que estamos acá vemos de manera diferente este crecimiento que los que están afuera, que quizás solamente ven el aspecto positivo del crecimiento, pero quizás no notan, no sienten cómo se distribuye ese crecimiento. ¿Por qué solo participa el 40 y el resto no? Eso se debe a bueno, razones profundas. Recordar que Paraguay en la década del 70 era una economía basada en el algodón, 295.000 fincas productoras, 1 millón de productores. En la década del 80 también, en ambas décadas, 70 y el 80, el Paraguay, el principal producto de exportación era el algodón, era un modelo productivo que era minifundiario y que beneficiaba a mucha gente. Eso generaba cierta estabilidad social. Hacia finales de la década del 80 termina ese modelo, declina totalmente la economía del algodón y surge un nuevo modelo, y no hago juicio de valor con esto, simplemente describo lo que pasó. Surge un nuevo modelo que es totalmente diferente al anterior, es extensivo, es capital intensivo, genera poco empleo, no la cantidad suficiente que la economía necesita. Entonces en ese momento empieza, digamos, un cierto
desequilibrio social en Paraguay, porque mucha gente que vivía en esa economía anterior, la economía del algodón, todos nosotros de alguna manera somos nietos de los algodoneros de la década del 70 y del 80, especialmente la gente que provenimos del interior. Toda esa gente se encuentra de repente descolocada en esa nueva economía, no sabe cómo participar, cómo integrarse. Ahí empieza el proceso fuerte de migración, más o menos 1,5 millones de Paraguay, 1.500.000 paraguayos que migran a la Argentina y a otros destinos. Si vos te fuiste al aeropuerto allá por el año 2003, 2004, en plena etapa de crecimiento del Paraguay, seguro que en el aeropuerto viste alguna familia paraguaya llorando y despidiéndose. Esa era la contradicción, ¿verdad?, de un modelo económico que crece por un lado, pero que a la vez excluye por el otro. Y de ahí es que yo creo viene esa insatisfacción. Todavía yo veo muy bien este crecimiento, pero tenemos que hacer que este crecimiento incluya a un sector, a un porcentaje muy alto de la población. Hoy ese 40% que participa todavía es minoritario con respecto al 60% que no ve los beneficios de ese crecimiento impresionante que ha tenido el país. Esa inclusión se da a través de los impuestos y nadie que paga impuestos. Así que es muy complicado, pero Eduardo, por la primera pregunta, porque quiero solamente esto que no vaya a mirar la lista del ministro de Trabajo, solamente esto respondeme. ¿Por qué vos crees que afuera nos ven mejor y nosotros nos vemos todo mal acá? Bueno, en primer lugar porque a los paraguayos nos está yendo cada día peor, para la mayoría de nuestros compatriotas. Y obvio, al extranjero que viene, que para hacer negocio, y aquí tenemos un presidente que le ofrece todo y que le va a regalar todo y le va a regalar todo lo que hay en Paraguay, obvio que él ve bien, porque la política económica de nuestro país favorece a una minoría. Acá cada día, una minoría cada día más rica, vive bien y la mayoría de nuestros compatriotas. Entonces, Eduardo, pues yo le quiero... te voy a interrumpir ahí, cosa que no suelo hacer. ¿Quién compró las casi 2 millones de motos que hay en Paraguay? ¿Quién compra los 16.000 televisores que se venden solo en Asunción? Los trabajadores. Espera, voy a terminar. ¿Quién compró? ¿Por qué las casas paraguayas tienen el 96% tienen heladeras, por ejemplo? No vamos a hablar de televisores, que es algo común, o ventiladores, tienen heladeras. O sea, ¿quién llevó toda esa plata? Pero hay una mayoría de nuestros compatriotas hoy que no tiene que comer, casi 1 millón de compatriotas hoy no tiene la tercera comida frente a su mesa. O la desocupación, la situación del salario precario, del trabajo esclavizante. Hoy la situación del seguro social ha empeorado en nuestro país. Los trabajadores están muriéndose en los pasillos del Instituto de Previsión Social. No hay medicamentos, hay corrupción. Es decir, para la mayoría de nuestros compatriotas está yendo mal. Y entonces mi discurso, disculpame señor empresario, no va a cambiar si somos coherentes con esa realidad que vive el país. El país necesita, y yo que con mucho respeto le voy a decir, ¿verdad?, que los paraguayos estamos tenemos el derecho de ser feliz. Y los paraguayos tuvimos mucha dificultad a lo largo de nuestra historia y hemos podido sortear la guerra de la Triple Alianza, y tuvimos también experiencia que los paraguayos fuimos felices en nuestra tierra. Y creemos que los paraguayos podemos lograr transformar esta realidad que vivimos y ser feliz en nuestra propia tierra. Y nos confiamos que los extranjeros, la experiencia que hemos tenido con los extranjeros, ¿verdad?, ha sido para llevar nuestra riqueza, engordarse ellos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los que vienen de afuera y ven el Paraguay que a ellos les interesa, obvio, a ellos les conviene esto, les facilita todo. Pero antes no había ni eso. No. No sé. Antes no había interés, no había nada. Bueno, pero sí, tenemos que escucharle, me están apurando acá, disculpame, Eduardo. Esta realidad nosotros decimos y creemos que desde la clase obrera de los trabajadores vamos a luchar para que se transforme esta realidad. Gracias, Eduardo. Ahora, diputado. Bueno, yo creo que acá Eduardo se va a un oculista distinto, ¿verdad? Yo respeto mucho la óptica que él está mirando la cuestión. Yo creo que le dijo acá el señor Amílcar Ferreira, es muy atendible la parte donde él creo que expuso muy bien el tema. Y yo creo que el gobierno actual está apuntando justamente para llegar a ese sector donde de mayor inclusión. Tenemos que tratar de mejorar todos juntos. Si no, no hay forma de hacer esto. Yo, las veces que he viajado al exterior también, escuché las mismas cosas lo que está diciendo el señor Pablo Jerque.
Y considero yo de que, porque estaba tocando un tema también de que yo en los últimos tiempos estaba trayendo mucha colación en los medios el tema de que nosotros hacemos un deporte nacional con el tema del gasto del Estado y nadie se preocupa de los ingresos. Ese es un problema también, ¿verdad? Y creo que en ese aspecto ellos manejan mucho mejor de lo que yo puedo saber en el tema, sino yo creo que deberíamos ser un poco más patriotas de querer más y de estirar el carro todos juntos, porque yo creo que el gobierno tiene muy buenas intenciones y lo está haciendo bien. No se puede hacer también entre años acá milagros, ¿verdad? Y concuerdo con lo que dijo el señor Pablo Hergen, esto debería ser una política de Estado y no cambiar esto de esa forma y adelante. Y esto le quiero poner un ejemplo final, tenemos que irnos. Yo hace 3 años que el presidente Descartes está en el poder, nunca fui oficialista ni nada que se le parezca, más bien al contrario, pero sin embargo me pregunto, este Matungo, presidente de Venezuela, ¿le ofendió feo a nuestro presidente? Nicolás Maduro. Yo no escuché gente que le defienda será. Yo no sé si los de la guerra del 70 escuchaban que había nada tan mal de Marisco López y iban a tolerar nomás así. Yo no sé si la gente hablaba mal, si los bolivianos hablaban mal de Eusebio Ayala, íbamos a tolerar nomás tan fácilmente. Acá el tipo dijo que este es un gobierno narcotráfico, que es un gobierno, 2, 3 adjetivos usó. Nadie dijo nada, ¿será? En la Cámara de Diputados nosotros nos hicimos sentir con relación al tema. Creo que no se tomó mucha nota nomás del tema. Pero yo creo, ¿qué va a esperar de él? Si nos respeta, mal que le pesa mucho, es un presidente de la República que ganó por mayoría, se le votó, y a mi presidente siempre, sea del signo que sea, pues yo soy colorado, lo voy a defender si ganó las elecciones, ¿verdad? Así hizo también, creo que hizo el rey de España con relación a... y bueno, creo que a Hugo Chávez le hizo, sí. A Chávez. Pero que fundieron su país, imagínense, Venezuela es la mayor reserva petrolífera del mundo. Tiene unas planicies súper fértiles, no tiene comida. Los árabes, con menos reserva petrolífera, en el desierto, les sobra para comer. Germán, ¿sabe cuánto es su salario mínimo en Venezuela? Sí. $29. 29 dólares. Sí. ¿Vos tenés ahí? Tengo acá el informe de América Latina. Tienen una inflación del 700% No, aproximadamente. en todo el frente que mires, Pablo, es un fracaso. Lo que mires. Si vos decís, vaso, tuvimos éxito. No, ni el vaso no tuvieron éxito. Germán, Ni en el papel higiénico no tampoco. critica. Y nosotros nos callamos todo. Pero la prensa también. Germán, ¿También? La prensa también. No, bueno, yo manifesté muchas cosas, pero soy uno, o sea, tenía que haber sido orgánico. Pero un gorilón que robó asquerosamente la elección, que ya mató no sé cuánto, que repartió 12,000 Kalashnikov a la gente. Y que nos ofendió en el Palacio de Gobierno. No, acá. se ofendió en el Palacio de Gobierno. Acá. Y yo le dije eso a 5 venezolanos que se fueron al otro programa que tengo. Le dije, ustedes se prepararon para venir a invadir Paraguay. No le dio el cuerno más a Bolívar, por eso no vino. Sí. Llegó a hacer un ejército para invadir Paraguay, porque estaba enojado con Rodríguez de Francia. Después reculó y disolvió el ejército. Ahora no van a venir, unos gorilitas. Bueno, gracias, señores. Gracias, antes que me enoje más. Sí. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Milcar. Gracias, Pablo. Gracias, Germán. Rubén, viceministro. El señor Horacio Martinelli es experto en medios de comunicación audiovisuales, es argentino y ha trabajado en toda América Latina. Horacio, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Todo bien. Bueno, Marcelo Fleita es gerente general de Canal 9. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Un placer, un gusto estar con tu audiencia, que es populosa como siempre. Bueno, nos convoca debatir, hablar con el señor Horacio, que es experto. La CONATEL ha establecido la fecha límite para digitalizar todo el país en el 2020. Había una resolución que antes decía que realmente esa digitalización tenía que venir en el 2024, pero la CONATEL decidió adelantar eso. Eso va a traer podría traer muchísimas implicancias para el común, para vos que estás viendo en tu casa. ¿Qué significa ¿Qué significa en términos prácticos eso, Horacio? Significa que en el 2020 el que no tenga el transmisor adecuado, nuevo, no el que tiene hoy que no le sirve, deja de ver televisión. El transmisor, ¿cuáles son las características del televisor? Estoy hablando del televisor. Del televisor. El sintonizador. Sí. El sintonizador. O sea, que no tenga un sintonizador digital
no puede, en la norma que eligió Paraguay, ¿sí? Ese no puede ver televisión, No deja puede. de ver. En Paraguay hay más de 7 millones de televisores, hay 7 millones de habitantes. Creo que el 70% no va a poder ver en su casa, Tiene que cambiar el aparato. directamente. O puede comprar un adaptador, no es lo mismo, pero puede comprar un adaptador que lo convierte, pero eso ya es mucho más complicado. ¿Y cuánto cuesta el adaptador? No estoy en los precios, pero Pero tiene su costo, por supuesto tiene que costar el 20% o el 30% del precio de un televisor. de un televisor. Y ahí sí podría ver, Sí, con sí. ese gasto adicional. Con ese gasto adicional, sí. ¿Y por qué Conatel está haciendo eso? ¿Qué explicaciones da Conatel? Bueno, es una decisión política propia del Ejecutivo y está bien, tomó esta decisión. Lo interesante sería saber los motivos y ver el plan. Y como las empresas van a tener que adelantar 4 años su inversión en equipamiento digital, porque hay que tirar todo lo que hay, poner todo equipamiento nuevo, pues entonces cambiar el horizonte 4 años implica el cambio de su estructura de inversiones, ¿sí? Esto se hizo de una forma inconsulta. Tal vez sería interesante escuchar a Conatel si se cumplió la ley para hacerlo, porque hay reglas para hacer este tipo de modificaciones. Todos los canales tendrían que adecuarse al digital. Todos. Y tendrían que tener su asignación por parte de Conatel de la frecuencia, ¿sí? ¿Qué significa eso? Claro, hoy tienen un canal analógico. O sea, es como tener una ruta. Hoy vos tenés una ruta, te vas por esa ruta. Le tienen que dar otra, nueva, totalmente distinta, que no sirve utilizar el mismo equipamiento. Aquella se va a apagar, se va a cerrar y queda la nueva. Hay que instalarse allí. Pero el que le asigna esa nueva ruta es el Conatel. Conatel. Y le dicen qué condiciones técnicas se va a instalar, en qué condiciones técnicas va a transmitir y qué espacio puede usar para poner una calidad determinada, un full digital, o para poner 2 señales, siempre son gratuitas. Esto al ciudadano, a la gente, el paraguayo, le trae un enorme beneficio, porque se abre el espectro, tal vez entren nuevos jugadores, nuevas ofertas, gratis. Nuevos canales. Nuevos canales y bienvenidos, porque si a mí mi contenido, supongamos que yo tuviera un canal de televisión, si mi contenido no gusta y no tengo audiencia, no existo. Marcelo Canal no es el canal más antiguo de Paraguay. Este fin de semana cumple 51 años. 51 años, exactamente. Me recuerdo el festejo del 50 aniversario. ¿Y qué crees que va a significar para todo, para ustedes, para nosotros, para todos? Yo creo que este proceso, y por eso que estamos preocupados, tiene una connotación de que a partir de ese momento de apagón digital, la industria de la televisión en Paraguay cambió de aquí para 50, 60, 100 años en adelante. De hecho, hay un canal que en menos de una semana ya empieza sus pruebas digitales en Paraguay. Nosotros ya hemos puesto la orden de compra, porque ya fuimos asignados un canal digital para el Canal 9. Hemos hecho la orden de compra de todo el equipamiento necesario, porque la verdad que ya no se venden más ni cámaras, switches, no se venden luces, nada no se vende que no sea digital. O sea, es como tener un auto que ya no hay repuesto. Ya no hay repuesto para un auto antiguo. Y eso pasa en todo el mundo. Pero el problema es que el paraguayo común, el que está en el interior del país, pues le escuché también este viernes en Dende hablar de que todos tenemos cable, entonces no hay cambio alguno. Sí, eso pasa en el mercado con un mercado como Argentina, donde la penetración del cable es el 98%, pero no así en Paraguay. La penetración del cable en Paraguay es muy baja. Y encima la población tiene unos ingresos que no estamos a la altura de Uruguay o a la altura de Estados Unidos. La verdad, los ingresos del Paraguay son bajos. Entonces, comprar un servicio de cable cuesta. El mínimo creo que está en 69.000 guaraníes. Entonces, ¿por qué hay que obligar a la población que compre un sistema del cable para que nos pueda ver televisión? Porque hay que producir, hay que adelantar el apagón digital para que puedan ver los nuevos canales que van a ser digitales. La verdad, que es injusto para el ciudadano común. Ahora, eso, Marcelo, quiero ponerle número a lo que estamos hablando para que la gente entienda mejor. Estamos hablando de 70% de gente que hoy no tiene televisor digital. No lo digo yo, lo dice IVOPE en su encuesta, en su panel de hogar a nivel nacional, que el 70% de los televisores son convencionales, es decir, son a tubo viejo. Esos quedan fuera del sistema. Fuera. Después
habla de que la encuesta de marzo, 30% son digitales. Para vos va a ser como si fueran viejos. Claro, no, los veo y los uso porque tengo un decoder de cable en mi casa. Pero el paraguayo que no tiene decoder, ¿qué va a hacer? Nada. Se queda fuera de la situación de poder ver, ganar. Y ojo, Paraguay tiene el consumo per cápita, después de México, el más alto de América Latina de consumo de televisión abierta. Lo que el canal quiere es que se respeten las reglas del juego de la industria. De que seamos más canales, sí. De que se llama licitación, que más jugadores entren al espectro, perfecto. De que estudiemos y que hagamos el apagón zonificado en función al país, no hay problema. Como lo hizo Brasil, San Pablo ya digital, Río de Janeiro no, Recife y el Noreste, olvídate, Recife y el Noreste probablemente estarán para el 2025, 2026. O sea, entendamos que esto... O sea, ¿se podría hacer zonificado? Claro, es que lo tenemos que anteponer primero al ciudadano. Bueno, ¿qué hizo Argentina, por ejemplo? El Ejecutivo argentino regaló a una franja de la población el adaptador. Regaló el adaptador. Se lo dio. Una inversión importante. ¿Cuánto más o menos? 1 millón. 1 millón de adaptadores. Sí, señor. Y la gente venía a retirar. Pero claro. A $3. Sí. $3.50. Otro negocio, ¿verdad? ¿Por qué Conatel quiere hacer esto? ¿Por qué la apuro de hacerlo? Yo creo que es su derecho, primero. El Ejecutivo diseña la política y la ejecuta. El tema es que sea transparente, que no sea opaco y que escuche a los partícipes que están involucrados. Todo está hecho muy a la apurada. El por qué, hasta ahora no lo entiendo y hasta ahora no tuve la explicación. Simplemente tuvimos la respuesta, somos el ente regulador, tenemos la potestad de hacer lo que nosotros pensamos y dictaminamos para el bien. Pero señores, señorita Teresita Palacio, escuchen, no, nosotros somos los que prestamos el servicio para el ciudadano común. Acá el problema final es que el paraguayo común va a perder. Y además, por supuesto, hay operadores que la están remando en la industria y nos tienen su espejo digital. Entonces, ¿con qué reglas uno puede trabajar acá? ¿Cómo uno puede realizar esas inversiones importantes que ya la venimos haciendo sin una clara posición de parte del ente regulador? Bueno, lo importante es recalcar que lo que va a hacer en el 2020, si es que esto continúa, ¿verdad? Lo que va a hacer en el 2020, cuando usted, señora, usted, señor, no tenga cómo ver la televisión abierta al Paraguay, que hoy son 8 canales. Me imagino lo que podrían llegar a hacer en el 2020. Realmente te agradezco mucho, Horacio. No, al contrario, gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Y vos crees que esto se va a solucionar o Entiendo te que sí. hablo de tu olfato? No, entiendo que sí, porque en general el diálogo soluciona este tipo de cosas. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, hermano, y bueno, el éxito de siempre. Muchas gracias. La Clave fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.